Voy a hacer primero la presentación de los ponentes. Es el doctor Javier García Alegría, que es, como veis, doctor en medicina, es fellow del American College y de la European Federación de Medicina Interna, especialista en medicina interna, es jefe del servicio del Hospital Universitario Costa del Sol en Marbella, Málaga. Es profesor asociado de medicina de la Universidad de Málaga y presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna en los años 2012 y ahora es el presidente de la FACME, la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, como sabéis. Después, la doctora Rosa María Vilallonga es doctora en Medicina de la Universidad de Barcelona, especialista en anestesiología y reanimación, y ha trabajado toda su vida en el Hospital Universitario de Bellvitge, presidenta de la Comisión Nacional de Anestesia y Reanimación, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic en el momento actual y responsable del programa de simulación clínica y responsable del Grupo de Cooperación Internacional de la SEDAR. Finalmente, el que nos hará un resumen después de las ponencias, hará de lo que la organización llama relator, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, que ha sido presidente del Consejo General de Colegios de Médicos durante 2008-2016, presidente de la Comisión Central de Odontología, en este momento vocal de la Comisión Central de Odontología, presidente de la Comisión de Odontología actual del Colegio de Médicos de Toledo, presidente de la Asociación del Acceso Justo al Medicamento y miembro del Observatorio de Atención Médica al Final de la Vida de la OMC. Vamos a ver, en la introducción, fijaros bien, el National Institute for Health and Care Science, en 2011, estamos hablando de 12 años, al elaborar las guías de buena práctica clínica, señala las actuaciones poco recomendables, en inglés do not do, que no han demostrado beneficios o una inadecuada relación riesgo-beneficio. El Ministerio de Sanidad español, 2 años después, en el 2013, organiza y proyecta el denominado Compromiso por la Cualidad de las Sociedades Científicas, con el objetivo de identificar las intervenciones innecesarias o bien por una dudosa efectividad o que no tienen una buena relación coste-beneficio, lo que se ha denominado como concepto y para simplificar, no hacer. Por tanto, ya tenemos la primera idea, ¿no? Es decir, intervenciones innecesarias o de dudosa efectividad. La mayoría de sociedades médicas españolas han elaborado unas guías en las que incluyen recomendaciones básicas utilizando este concepto del no hacer. En cada especialidad médica hay evidencias de que determinadas prácticas diagnósticas y terapéuticas son ineficientes, inseguras o innecesarias y no aporta un valor relevante añadido para el paciente. La reducción de estas prácticas es una medida de eficiencia y las decisiones eficientes tienen importancia individual y colectiva y además tienen un componente ético, ¿no? De modo genérico, podemos decir que estas recomendaciones también en nuestro país han recibido un nombre genérico, no del do not do americano, sino del no hacer. Y las diferentes sociedades científicas han hecho sus recomendaciones. Yo aquí, como ejemplo, simplemente, es la publicación del CENFIX de Medicina Familiar y Comunitaria. No hacer. Por lo tanto, no hacer es no hacer lo inútil o contraproducente para poder hacer lo útil, necesario y prioritario. Ese es el objetivo para revertir las prácticas diagnósticas de bajo o nulo valor en la praxis médica, ¿no? Y entonces, ¿esto en qué se basa? En las guías basadas en la evidencia, ¿no? Por lo tanto, al razonar el impacto del no hacer, se incluye pacientes, recursos, efectos secundarios. Por ejemplo, a título de ejemplo, ¿no? La prescripción de antibióticos para el resfriado común, además de posibles efectos adversos al paciente, sin eficacia demostrada, se añade el incremento de resistencias antimicrobianas, un trascendente problema de salud público. Ahora vamos entendiendo un poquito más este concepto del no hacer.
Por lo tanto, las recomendaciones de no hacer elaboradas por las sociedades buscan promover un uso eficaz y eficiente de los recursos, de tal manera que también interviene en esto su capacidad de ahorro de recursos, de ahorro en la financiación. Su conocimiento y aplicación mejora además la atención a los pacientes. Ahora, hemos de tener en cuenta que son recomendaciones para grupos de población, que no deben excluir decisiones de carácter personal e individual. Por tanto, es un marco que nos marcan, pero no es una imposición coercitiva para entendernos, ¿no? Por lo tanto, las recomendaciones del no hacer, por ejemplo, les cojo para acabar de entender el concepto de 2 de las 15 recomendaciones del no hacer en urgencias, también publicadas por el SENFIS, ¿no? Ante una urgencia hipertensiva, no hay que disminuir de forma rápida ni excesiva las cifras de presión arterial. O no utilizar el butilbromuro de escopolamina, buscapina, en el tratamiento de los cólicos renales. Qué fácil, ¿no? 15 recomendaciones en urgencias del no hacer, ¿no? Y, aunque parece un poco complicado, esta publicación de atención primaria del 2023, cuando recibáis las diapositivas ya podréis leer esto, en el fondo es una cascada de problemas que puede producir cuando no se actúa de una manera correcta en el no hacer desde el punto de vista administrativo. Yo os he hecho un resumen aquí a la derecha para que no tengamos que leer todo esto. El facilitar con excusas de gestión que los pacientes de un médico de familia sean visitados por otro diferente, que pueda ser cada vez distinto, rompe la longitudinalidad. Como consecuencia, aumenta el gasto, la sobrecarga asistencial e incluso distorsiona la buena práctica. Y finalmente, hay un estudio, no tan reciente, pero de 2019, que es el primero que conozco yo, que en España se evalúa la aplicación del no hacer en un contexto concreto. Un estudio prospectivo y observacional en pacientes ingresados al Hospital de la Princesa, desde diciembre del 18 a enero del 19, que se evaluó el cumplimiento de cada recomendación en pacientes, a nivel de porcentajes, ¿no? Y veréis en un resumito, es la última diapositiva mía, fijaros bien, la recomendación primera, R1, no eliminar el vello de forma sistemática en cualquier intervención que se haga. 231 intervenciones, un cumplimiento del 100% en el Hospital de la Princesa. R2, no continuar con antibióticos más de 48 a menos de que haya evidencia de infección. Cumplimiento 93%. R3, no realizar análisis de toxina de Clostridium difficile en pacientes asintomáticos. Cumplimiento 93%. R4, no utilizar descontaminante nasal rutinario. Cumplimiento 100%. Y no reemplazo rutinario de catéter venoso periférico cada 72-96 horas. Cumplimiento 98%. La conclusión de los autores de este artículo es que hay un margen pequeño, ligero margen de mejora en las recomendaciones 1, 3 y 5. Ligero margen de mejora. Nada más lo he traído para que veáis cómo se puede valorar incluso el porcentaje de mejora o la posibilidad, porcentaje de cumplimiento de esta recomendación de no hacer para hacer una medicina más eficiente y eficaz. Con esto acabo para hacerles este pequeño resumen de entender un poco el concepto del no hacer, ¿no? Que para algunos no lo teníamos tan claro. Y ahora la doctora Rosa Villalonga nos va a hacer una introducción de cómo está este concepto en el mundo, en otros países y en nuestro país, y la importancia que tiene.